computadora, pero ya lo limpió el antivirus. Ya me decías, entonces, de cómo me empezó a gustar eso, ¿no? Bueno, no sé, el tema de por qué te gustan ciertas cosas desde chico. O sea, o cómo así comenzó, o sea, cómo lo empezaste a conocer. Yo creo que es por las experiencias que vas teniendo en tu vida, ¿no? Yo cuando estaba en el colegio, en ese momento el tema de las computadoras recién empezaron a aparecer. Y yo estudié en un colegio grande donde implementaron el primer laboratorio de cómputo a nivel de colegios grandes. En ese momento no había muchos colegios privados como hoy en día, era un colegio nacional, y de todos los colegios nacionales que había, fue el primer colegio que el Estado implementó un centro de cómputo. Y para ese momento una computadora era wow, o sea, lo máximo conocer. Claro, entonces, y más en Cajamarca, claro, ¿no? Porque había, o sea, menos. nadie más podía tener acceso a eso. Entonces fue una experiencia bonita porque nos llevaron y nos empezaron a enseñar computación, y de una manera bien bacán, como jugando. Entonces nos enseñaron a programar, por ejemplo, a hacer juegos, a crear juegos en la computadora. O sea, tú programabas el juego, no es que ya venía instalado, sino desde cero. Tú tenías que programar el juego, y una vez programado el juego, funcionaba el juego y jugabas, ¿me entiendes? O sea, tú mismo creabas el programa, tu propio programa. Entonces, fue bien chévere porque eso te queda. O sea, tú aprendes mucho más, uno aprende mucho más con la experiencia. Diferente es que te explique un profesor en la pizarra, miren, así funciona la computadora y estas son sus partes. No, ahí nos llevaban, nos sentaban frente a la computadora y nos decían, ya, esto se llama monitor, aquí está el teclado, así funciona. O sea, directamente uno lo experimentaba, lo vivenciaba. Era un curso 100% práctico, ¿no? Entonces, a mí me encantó eso, y le empecé a coger el gusto. Entonces, en los ratos libres, incluso cuando no había alguna clase o teníamos horas libres a veces, por alguna razón, yo aprovechaba y corría al laboratorio de cómputo y me metía, y ahí me metía a jugar, a hacer cosas, a aprender más, y le preguntaba al profesor. Entonces me empezó a gustar, a gustar, hasta que ya poco a poco, más adelante, después empecé a ser autodidacta, compraba ciertos libros, ciertas cosas. No había todavía en ese momento mucho el tema del internet, como hoy en día hay gran facilidad de encontrar toda la información por internet. En ese momento no había mucho internet. Había la computadora, pero funcionaba todo con programas instalados. Entonces el tema del aprendizaje era comprar libros, y en los libros venía cómo desarrollar ciertas cosas, ¿no? Entonces empecé así, hasta que en un momento dado ya decidí estudiar una carrera técnica, y me metí a estudiar una carrera técnica. Entonces y nada, siempre y ahí fue que mi papá compró la computadora cuando terminaste la carrera. Claro, yo ya cuando terminé de estudiar, sí, mi papá me apoyó para poder comprar una computadora, y ahí un tiempo me dediqué a hacer trabajos. Yo empecé haciendo trabajos en computadora, trabajos de digitación, porque también en ese momento no existían muchos que se dedicaban a eso. Entonces habían los muchachos. Yo mismo, para mi tesis, sufrí mucho porque no encontraba quién me haga el tipeo de mi tesis, porque era más fácil hacerlo en computadora que hacerlo en máquina de escribir.
porque en máquina de escribir te equivocas una hoja o te corrigen algo, tienes que volver a cambiar todo. Entonces, obviamente era mucho más fácil hacerlo ya en computadora. Entonces, yo sufrí mucho para encontrar a alguien, era difícil. Entonces, vi una oportunidad y dije, a mí me gusta, voy a aprender bien todo lo que es tipeo, hacer un procesador de texto, una hoja de cálculo, hacer gráficos, hacer diferentes cosas para poder hacer ese tipo de trabajos. Entonces mi papá se presentó la oportunidad de que recibió un dinero, yo le pedí, hablé con él, le pedí apoyo para que comprara una computadora, invirtiera en una computadora, y compramos una computadora y una impresora. Y ahí puse una oficina para dedicarme a hacer trabajos de tipeos en computadora. Entonces, y bueno, así empecé en ese momento también un tiempo. Y bacán, porque también eso me ayudó a aprender más rápido varios programas, ¿no? Programas de diseño, programas de texto, programas de cálculo, porque me llevaban a hacer trabajos de todo tipo. Desde tipear una hoja de texto hasta hacer a veces diseños gráficos, que en ese momento pues ¿Y en ese tiempo qué usabas? no existía personas que se dedicaban a eso, era alguien que haga cosas en computadora y te llevaban ahí para que hagas de todo. Entonces habían programas que ya venían con ciertas plantillas, ciertas cosas para hacer diseños, hacer cosas relacionadas al diseño gráfico, ¿no? Entonces, eran cosas básicas, pero que se necesitaban, ¿no? Siempre se han necesitado. Hacer logotipos, por ejemplo, claro. Hacer, no sé, flyers. Claro, flyers. Imprimíamos no sé, si queríamos una impresión grande, imprimíamos en pequeño y lo llevaban ya a esas máquinas ampliadoras, ¿no? Porque no existían, pues, como ahora, esos plotters que ahora ya te imprimen en tamaños grandes, ¿no? Entonces, y bueno, fue una experiencia interesante. Ya después, bueno, entré a trabajar ya a una empresa de manera dependiente y bueno, dejé de un poco de lado ya ese tema, ¿no? Pero nunca se me quitó ese gusto de seguir aprendiendo, entonces siempre he estado así, aprendiendo, actualizándome, leyendo artículos, leyendo todo el tema relacionado al tema tecnológico para mantenerme actualizado, porque desde ese momento a la actualidad ha evolucionado muchísimo, claro. Han cambiado muchísimas cosas. Yo aprendí, por ejemplo, a ensamblar una computadora en esa época, no existían casi las laptops y la tecnología que usaban una computadora en ese momento ha cambiado muchísimo a la actualidad. Sin embargo, todos los principios básicos se mantienen, son los mismos, porque solamente que van cambiando de tecnología, ¿no? No sé, un puerto X que existió hace 10 años atrás, ahora siguen existiendo los puertos, han aparecido nuevos, simplemente han cambiado de tecnología. Entonces, si no es difícil ir actualizándose en el tiempo, si tú ya entiendes del tema. Obviamente si no conoces nada y partes de cero, a una persona que no entiende le parece muy difícil. Pero a uno que ya conoce, simplemente tú te vas actualizando y actualizando si es que ya te has metido en ese mundo, ¿no? Como en todo, ¿no? Entonces, obviamente cada persona tiene ciertas habilidades y ciertas destrezas y ciertos gustos, no a todos nacemos para el tema tecnológico. Yo también, por ejemplo, digo, yo no he nacido para el tema de letras. Por ejemplo, para mí, no sé, un abogado, pucha, aprenderse tantas leyes y tantas normas, a mí eso me parece
súper difícil y súper complicado. Quizás lo mismo piense un abogado que no sabe nada de computadoras, dirá, uy, ese tema tecnológico yo no lo entiendo. No. Es que es así, porque de acuerdo a tu mundo al cual te relacionas, vas aprendiendo más ciertas cosas y ciertas cosas que no conoces te parecen súper complicadas. Entonces, para mí el tema tecnológico no me parece nada complicado, me parece un mundo fascinante más bien, porque es algo que nunca dejas de aprender. Es algo que evoluciona tan rápido que si aprendiste algo el año pasado, para el siguiente año, si no lo has actualizado, te vas quedando. Entonces siempre tienes algo nuevo que aprender. Siempre es algo constante que tienes que estar ahí actualizándote, investigando, leyendo, para que mantengas actualizado todo, ¿no? Entonces, y bueno, hay muchas cosas que la gran mayoría desconoce y que, por ejemplo, ayer estaba leyendo un artículo a propósito de los virus y a propósito de toda la situación actual del COVID. Nadie habla, por ejemplo, de que como país también somos uno de los primeros países a nivel del mundo que sufrimos ataques cibernéticos, de los virus cibernéticos. Al día, en nuestro país, por ejemplo, hay casi 100.000 infecciones de virus informáticos que atacan las computadoras. 100.000, o sea, 100.000 infecciones. Entonces, somos uno de los países que más ataques de virus se generan. ¿Y por qué? Porque tal vez somos uno de los países que existe más, existe más informalidad, ¿no? Existe gran cantidad de computadoras que no están correctamente protegidas, no tienen un antivirus actualizado. Pero mucha gente no sabe. Claro, no tienen un sistema operativo actualizado y sobre todo porque, como tú dices, mucha gente no sabe.